La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestra meditación de hoy se basa en la carta a los Colosenses, de su segundo capítulo, los versículos del 9 al 15, los cuales leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso y tierno Padre Celestial, y meditando en este pasaje de hoy, viene a mi mente una realidad que estamos viviendo en este siglo XXI. Vemos cómo los seres humanos cada vez se sumergen más en un proceso de alcanzar el cuerpo perfecto, y sometemos nuestro cuerpo a todo tipo de procedimiento, entrenamientos en los gimnasios, dietas, incluso algunos, y cada vez son más, llegan a poner en riesgo su propia vida, yendo a un quirófano a someterse a todo tipo de cirugía con tal de echar fuera aquello que a ellos no le agrada y dar forma perfecta al cuerpo físico que recibieron de Dios. Pero cuando meditamos en eso, nos damos cuenta de qué necedad resulta eso para nuestra realidad humana. Porque este cuerpo, más tarde o más temprano, quedará en este mundo terrenal. ¿Y qué irá a la presencia del Padre? Pues nuestro espíritu, ese aliento de vida, ese ADN divino que Dios puso en nosotros cuando sopló en el momento de la creación. Y es precisamente de eso que nos habla nuestro Padre en el pasaje de hoy. Nuestro Padre nos deja saber que en nuestra realidad humana estamos espiritualmente muertos, pues nuestros muchos pecados hacen que el juicio divino que pesa sobre toda criatura nos condene a la muerte eterna. Nuestros pecados nos impiden entrar en la presencia de Dios. Ahora, el Padre no nos ha dejado abandonados a nuestra triste suerte porque somos pecadores. Todo lo contrario. Nuestro Padre se manifestó en toda su plenitud y perfección divina en el cuerpo que Cristo asumió en este mundo terrenal. Y precisamente por su obra, por su sacrificio voluntario, amoroso y obediente en la cruz del Calvario, tú y yo, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos en Él, somos sometidos a una gran cirugía,
pero no una cirugía física. Bien nos enseña Dios hoy que Cristo, cuando asumimos por fe su obra redentora, nos somete a una cirugía espiritual, a una circuncisión espiritual. ¿Y qué hace Cristo? Corta nuestro vínculo con el pecado. Nos perdona los pecados cometidos y los que aún ni siquiera cometemos, porque su obra es eterna. Y es precisamente en esa fe puesta en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, que tú y yo tenemos la garantía del perdón, la redención, la justificación y sobre todo la entrada a la vida eterna. En Jesús recibimos una nueva vida, no un nuevo cuerpo físico que más tarde o más temprano irá al polvo de donde Dios lo tomó. Una vida nueva espiritual para vivirla conforme al ejemplo que Cristo nos ha dejado. Una nueva vida que debe ser vivida, guiada por el Espíritu Santo, instruida por la palabra de Dios para la edificación del pueblo santo del Padre y además para la gloria eterna de su santo y poderoso nombre. En Cristo Jesús, tú y yo concebimos nueva vida, recibimos la maravillosa redención en la familia del Padre y por eso, en obediencia a Él, comenzamos a caminar esta nueva vida guiados por Él como buen pastor. En Cristo tú y yo pasamos de condenación, de muerte a vida eterna. Cristo circuncida nuestro espíritu para darnos libertad de la esclavitud del pecado, para recibir una nueva oportunidad, una nueva vida que debe ser vivida bajo la cobertura del Padre, en obediencia amorosa a su santa palabra, guiados por el Espíritu. Seremos un instrumento poderoso en las manos del Padre si vivimos en obediencia, testimoniando que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros y a través de nosotros. Demos gloria al Padre, viviendo esta nueva vida para la gloria de Él. Dios bendito, en esta hora te adoramos y te damos gracias por la obra de Jesús. Gracias por el don de la fe. Gracias por llamarnos a ser parte de tu pueblo a través del sacrificio de Cristo. Y por la fe en Él, por tu gracia y amor eterno, te adoramos por llevarnos de muerte a vida en la obra de Jesús. Todo esto, Dios de amor, te lo entregamos a los pies de tu trono, suplicándote que tu gracia siempre nos acompañe, y te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.